Hola, hermanos de la carretera. Mi nombre es Armando, tengo 49 años y llevo 25 años manejando por las rutas de México. Mi camión se llama La Bendición Rodante, es un Macanthem del 2019 que compré hace 4 años, y ha sido testigo de muchas historias que me han enseñado sobre la bondad y la crueldad humana. Hoy quiero contarles algo que me pasó hace 8 meses en la carretera Federal 40, entre Mazatlán y Durango, algo que me enseñó que la verdadera belleza de una persona no está en su apariencia física, sino en la pureza de su corazón y la fuerza de su espíritu. Antes de empezar, quiero preguntarles algo importante. ¿Alguna vez han visto a alguien ser discriminado por su apariencia física? ¿Han sentido esa indignación cuando ven que tratan mal a una persona por algo que no puede controlar? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque esta historia trata exactamente de esa injusticia que muchas veces vemos pero no hacemos nada para detener. Y si creen que estas historias de humanidad son importantes, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Era una tarde sofocante de marzo, el termómetro marcaba 38 grados y yo manejaba mi Mac por la carretera Federal 40, regresando de entregar una carga de productos pesqueros en Mazatlán. Tenía prisa por llegar a Durango antes del anochecer porque había prometido cenar con mi hermana que cumplía años, pero el tráfico estaba pesado por la hora. Al pasar por un pueblito llamado Villa Unión, vi algo que me hizo reducir la velocidad inmediatamente. En la parada de autobuses había un grupo de muchachos como de 20 años rodeando a una muchacha joven, gritándole cosas horribles y riéndose de manera cruel. Lo que más me impactó fue ver que la muchacha tenía albinismo. Su piel era completamente blanca, su cabello rubio casi transparente, y usaba lentes oscuros para protegerse del sol. Los muchachos le gritaban fantasma, mujer de nieve, espanto blanco y otras cosas aún peores que no voy a repetir. La muchacha estaba sentada en una banca, abrazando una maleta pequeña, tratando de ignorarlos, pero yo podía ver desde mi camión que estaba temblando y que las lágrimas le corrían por las mejillas detrás de los lentes. Lo que más me indignó fue que había otras personas esperando el autobús, adultos que veían toda la situación, y nadie hacía nada para defender a esa muchacha. Algunos hasta se reían disimuladamente, como si el sufrimiento de esa joven fuera entretenimiento gratuito. En ese momento sentí una rabia que me quemaba el pecho. Estacioné el Mac en la orilla de la carretera y me bajé con paso decidido hacia la parada de autobuses. Cuando los muchachos me vieron acercarme, un hombre grande de casi 50 años con cara de pocos amigos, su valentía se esfumó como humo. Les dije con voz muy seria que se largaran de ahí antes de que las cosas se pusieran feas, y no necesité repetirlo 2 veces. Los cobardes se fueron corriendo y riéndose nerviosamente, pero yo sabía que en cuanto me fuera, iban a regresar a molestar a la muchacha. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Cuando levantó la cara para mirarme, pude ver unos ojos azules tan claros que parecían cristales, y una expresión de gratitud tan profunda que me partió el corazón. Se llamaba Esperanza, tenía 22 años, y me contó que venía de un rancho cerca de Mazatlán donde había trabajado como empleada doméstica. La habían corrido sin explicación después de 3 años de trabajo, y ahora se dirigía a Durango donde tenía una tía que tal vez le daría trabajo. Lo que no me dijo hasta después fue porque realmente la habían corrido del rancho. Mientras esperábamos que llegara el autobús, Esperanza me fue contando más detalles de su vida. Me dijo que había nacido en un pueblito de la Sierra de Sinaloa, y que desde niña había enfrentado rechazo y burlas por su albinismo. Su propia familia, aunque la quería, no sabía cómo protegerla de la crueldad de los demás, y muchas veces la mantenían escondida en la casa para evitar problemas. Me contó que el albinismo no era solo un problema de apariencia, sino que también le causaba serios problemas de salud. Su piel se quemaba terriblemente con el sol, por eso siempre tenía que andar completamente cubierta y con lentes oscuros. También tenía problemas de vista que hacían que necesitara lentes especiales muy caros que nunca había podido comprar. En el rancho donde había trabajado los últimos 3 años, me dijo que al principio los patrones habían sido comprensivos. La emplearon porque era muy trabajadora y honesta, y porque aceptaba un sueldo más bajo que otras muchachas. Trabajaba principalmente de noche y en las madrugadas para evitar el sol, limpiando la casa, lavando ropa y ayudando en la cocina. Pero todo cambió cuando los patrones tuvieron visitas de la ciudad. Unos familiares llegaron con sus hijos adolescentes que se burlaron cruelmente de Esperanza, diciéndole a los patrones que cómo era posible que tuvieran un espanto trabajando en su casa. Los familiares amenazaron con no volver jamás si no se deshacían de esa cosa rara que les daba miedo a los niños.
Compañeros que me escuchan, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI todavía haya gente tan ignorante y cruel? ¿Han visto cómo la ignorancia puede convertir a personas normales en verdaderos monstruos? Cuéntenme en los comentarios si también han presenciado este tipo de discriminación tan dolorosa, porque ese día entendí que a veces la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en el corazón. Los patrones, por miedo a perder la relación con su familia, decidieron correr a Esperanza sin previo aviso. Le dieron el sueldo de una semana y le dijeron que se fuera ese mismo día porque ya no podían tenerla ahí. Después de 3 años de trabajo leal y honesto, la echaron como si fuera basura, solo por tener una condición genética que no podía controlar. Esperanza me contó todo esto sin rencor en la voz, con una resignación que me dolió más que si hubiera estado gritando de rabia. Me dijo que estaba acostumbrada a este tipo de tratos, que así había sido toda su vida, y que por eso siempre trataba de pasar desapercibida y no molestar a nadie. Cuando vi que el autobús se acercaba por la carretera, tomé una decisión que cambiaría la vida de los dos. Le dije a Esperanza que cancelara su plan del autobús, que yo la iba a llevar a Durango en mi Mac. Al principio se negó, me dijo que no quería causar molestias, que ya había hecho suficiente con alejar a los muchachos que la molestaban. Pero yo insistí, le expliqué que iba exactamente hacia Durango y que era más seguro y cómodo que el autobús. Cuando subimos al Mac, pude ver cómo Esperanza se relajó por primera vez desde que la había conocido. La cabina era amplia y con aire acondicionado, así que se pudo quitar la chamarra gruesa que usaba para cubrirse del sol. También se quitó los lentes oscuros, y por primera vez pude ver completamente su rostro. Era una muchacha hermosa de una manera muy especial. Su piel blanca como porcelana, su cabello rubio platinado, y esos ojos azules tan claros que parecían 2 pedazos de cielo, le daban una apariencia casi etérea. Pero lo que más me impresionó fue la dulzura y la inteligencia que se reflejaban en su mirada. Era obvio que detrás de esa apariencia diferente había una persona extraordinaria. Durante el viaje hacia Durango, Esperanza me contó más sobre su vida. Me dijo que había aprendido a leer y escribir por su cuenta, que le encantaba la música aunque nunca había podido aprender a tocar un instrumento, y que soñaba con algún día tener una casita propia donde pudiera vivir en paz sin que nadie la molestara por su apariencia. Me habló de su tía Carmen en Durango, la hermana de su mamá, que era la única persona de la familia que siempre la había defendido. Carmen tenía una pequeña tortillería y le había prometido que si algún día necesitaba trabajo, podía ir a ayudarla. Esperanza no había querido abusar de esa generosidad, pero ahora no tenía más opciones. Lo que más me impactó fue cuando me contó que nunca había tenido un amigo verdadero. Desde niña, las demás personas la veían como algo raro, algo que daba miedo o lástima, pero nunca como una persona normal con quien se pudiera tener una amistad sincera. Esa confesión me partió el corazón porque me di cuenta de lo sola que había estado toda su vida. Mientras manejábamos por la sierra, con el paisaje hermoso de las montañas de Durango extendiéndose ante nosotros, empecé a formar un plan en mi mente. No podía permitir que una persona tan buena y trabajadora como Esperanza siguiera siendo tratada como ciudadana de segunda clase solo por una condición genética que no había elegido. Cuando llegamos a Durango, en lugar de llevarla directamente con su tía, le propuse algo que la dejó sorprendida, que fuéramos primero a cenar juntos para celebrar que había encontrado una nueva oportunidad en la vida. Esperanza al principio se negó rotundamente a ir a cenar conmigo. Me dijo que no podía aparecer en un restaurante porque la gente se iba a quedar viendo, iban a hacer comentarios y me iba a hacer pasar una vergüenza. Le expliqué que a mí no me daba vergüenza estar con ella, al contrario, me daba orgullo acompañar a una persona tan valiosa y fuerte. Finalmente aceptó, pero me pidió que fuéramos a un lugar discreto donde hubiera poca gente. Conocía un restaurante familiar pequeño en las afueras de Durango, un lugar tranquilo donde servían comida casera y donde la gente era más amable y menos prejuiciosa que en el centro de la ciudad. Cuando entramos al restaurante, efectivamente algunas personas voltearon a ver a Esperanza, pero yo caminé con ella con la cabeza en alto, tratándola con el respeto y la cortesía que merecía cualquier dama. La ayudé a sentarse, le retiré la silla, y hablé con ella de manera natural y cariñosa, como si fuéramos viejos amigos. Durante la cena, algo hermoso empezó a pasar. Esperanza comenzó a relajarse y a mostrar su verdadera personalidad. Era una muchacha inteligente, divertida, con un sentido del humor muy fino y una sabiduría que sorprendía para su edad. Me contó anécdotas de su trabajo en el rancho, me habló de los libros que había leído,
y hasta me hizo reír con algunas imitaciones que hacía de personas que había conocido. Fue durante esa cena cuando me di cuenta de algo muy importante. Esperanza no necesitaba lástima ni caridad, necesitaba respeto y oportunidades. Era una persona completa, capaz, inteligente, que solo había tenido la mala suerte de nacer en una sociedad que juzga a las personas por su apariencia en lugar de por su carácter. Amigos del volante, ¿se han dado cuenta alguna vez de cómo podemos estar tan ciegos por los prejuicios que no vemos la belleza y el valor que tienen las personas diferentes? Platíquenme en los comentarios si también han aprendido a mirar más allá de las apariencias, porque esa noche entendí que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón. Después de la cena, llevé a Esperanza a la casa de su tía Carmen. Era una señora mayor muy amable que recibió a su sobrina con lágrimas de alegría. Pude ver inmediatamente que Carmen realmente quería a Esperanza y que la veía como lo que era, una muchacha trabajadora y buena que merecía todas las oportunidades del mundo. Pero antes de despedirme esa noche, le hice una propuesta a Esperanza que cambiaría su destino para siempre. Le dije que lo pensara bien, que me diera una respuesta en unos días, pero que yo tenía una idea para que pudiera tener un futuro mejor del que jamás había imaginado. Mi propuesta era simple pero revolucionaria para la vida de Esperanza, que se viniera conmigo a trabajar en mi empresa de transportes en Guadalajara. No como empleada doméstica, sino como mi asistente administrativa, manejando la contabilidad, coordinando con los clientes y ayudándome a expandir el negocio que había estado creciendo más rápido de lo que yo podía manejar solo. Le expliqué que tenía una casa grande con cuartos extras, que podía vivir ahí con total independencia y dignidad, y que le pagaría un sueldo justo por un trabajo que aprovechara su inteligencia y sus habilidades. También le prometí que la ayudaría a estudiar contabilidad o administración por las noches, para que tuviera una carrera profesional sólida. Esperanza se quedó callada por varios minutos después de escuchar mi propuesta. Después me dijo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, que estaba acostumbrada a que las oportunidades buenas fueran solo ilusiones que se desvanecían cuando menos lo esperaba. Le pedí que lo pensara durante una semana, que hablara con su tía Carmen y que me diera una respuesta cuando estuviera segura. Durante esa semana regresé varias veces a Durango para visitarlas y conocer mejor a Esperanza. Cada conversación me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Era una persona con una capacidad de trabajo increíble, una honestidad a toda prueba, y una inteligencia natural para los números y la organización que era exactamente lo que mi negocio necesitaba. También aproveché esos días para hablar con Carmen y explicarle mis intenciones. Quería que entendiera que no estaba tratando de aprovecharse de Esperanza, sino que genuinamente creía que podía ofrecerle una oportunidad de crecimiento que cambiaría su vida. Carmen, que conocía a su sobrina mejor que nadie, me dijo que nunca había visto a Esperanza tan emocionada y esperanzada como desde que había conocido mi propuesta. Al final de la semana, Esperanza aceptó. Me dijo que por primera vez en su vida sentía que alguien la veía como una persona completa, no como una víctima de la lástima o como un objeto de burla. Estaba lista para empezar una nueva vida donde pudiera desarrollar todo su potencial. El día que nos fuimos de Durango hacia Guadalajara, Carmen lloró de alegría y me agradeció por darle a su sobrina la oportunidad que siempre había merecido. Me hizo prometerle que cuidaría a Esperanza como si fuera mi propia hermana, y yo le aseguré que así sería. Durante el viaje en el Mac hacia Guadalajara, Esperanza iba callada pero no triste. Podía ver en sus ojos una mezcla de nervios y emoción, como alguien que está a punto de empezar la aventura más importante de su vida. Me contó que era la primera vez que salía del estado de Sinaloa, y que todo lo que veía por la ventana le parecía nuevo y emocionante. Cuando llegamos a Guadalajara y Esperanza vio mi casa, se sorprendió de lo bonita y ordenada que estaba. Los primeros meses de Esperanza en Guadalajara fueron de adaptación y crecimiento increíbles. Le di la recámara más grande de la casa, con ventanas que daban al jardín y cortinas gruesas para que pudiera controlar la cantidad de luz solar que entraba. También le compré lentes especiales para su problema de vista y productos especiales para proteger su piel. En el trabajo, Esperanza demostró inmediatamente que mi intuición había sido correcta. Tenía una capacidad natural para organizar información, manejar números y tratar con los clientes por teléfono. Su voz dulce y su manera educada de hablar hacían que los clientes siempre quedaran satisfechos con el servicio. En 3 meses había organizado completamente mi sistema de facturación y había implementado controles que aumentaron significativamente nuestras ganancias. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo Esperanza florecía como persona.
Al vivir en un ambiente donde era respetada y valorada, comenzó a mostrar una confianza en sí misma que nunca había tenido. Empezó a sonreír más, a hacer bromas, y a expresar sus opiniones sobre el negocio con una sabiduría que muchas veces me sorprendía. También se inscribió en clases nocturnas de contabilidad en una escuela técnica cerca de la casa. Al principio tenía miedo de la reacción de sus compañeros de clase, pero la mayoría resultaron ser personas maduras que valoraban más su inteligencia y dedicación que su apariencia física. Algunos incluso se volvieron sus amigos y estudiaban juntos en la casa. Un día llegó a la oficina muy emocionada porque había tenido una idea para expandir el negocio. Me propuso que ofreciéramos servicios de transporte especializado para productos que requerían cuidados especiales, como medicinas, productos químicos delicados o mercancías de alto valor. Su investigación había mostrado que había una demanda grande para este tipo de servicios y que podíamos cobrar tarifas más altas. Gente querida que me acompaña, ¿han visto alguna vez cómo una persona puede transformarse completamente cuando encuentra el lugar donde pertenece? Cuéntenme en los comentarios si también han sido testigos de esas transformaciones hermosas que pasan cuando alguien encuentra su propósito en la vida, porque ver crecer a Esperanza fue uno de los regalos más grandes que me ha dado la carretera. Implementamos la idea de Esperanza y fue un éxito rotundo. En 6 meses teníamos contratos con 3 laboratorios farmacéuticos y 2 empresas químicas que requerían transportes especializados. Las ganancias del negocio se duplicaron, pero más importante aún, Esperanza se había convertido en mi socia de hecho, no solo en mi empleada. Decidimos formalizar la sociedad legalmente. Esperanza ahora era propietaria del 30% del negocio, tenía su propio despacho en la oficina, y había contratado a 2 empleados más para ayudar con la carga de trabajo. Su transformación de empleada doméstica discriminada a empresaria exitosa había sido completa. Pero el momento más emotivo llegó cuando recibimos una llamada que nos conectaría con el pasado de una manera que nunca habíamos imaginado. La llamada era de Carmen, la tía de Esperanza en Durango. Nos contó que había llegado al pueblo una organización civil que trabajaba con personas con albinismo, y que estaban buscando casos de éxito para mostrar que las personas con esta condición podían tener vidas plenas y exitosas. Habían escuchado hablar de Esperanza y querían invitarla a participar en una campaña nacional contra la discriminación. Al principio Esperanza se mostró reacia. Me dijo que no quería ser el centro de atención, que prefería seguir con su vida tranquila en Guadalajara. Pero yo la convencí de que tenía una responsabilidad con otras personas que estaban pasando por lo mismo que ella había vivido. Su historia podía inspirar a muchas familias y cambiar la manera en que la sociedad veía el albinismo. Finalmente aceptó participar en la campaña. La organización vino a Guadalajara para hacer un documental sobre su vida, filmaron en nuestra empresa, entrevistaron a clientes que hablaron maravillosamente de su trabajo, y documentaron su historia desde aquella tarde en la parada de autobuses hasta convertirse en una empresaria exitosa. El documental se transmitió por televisión nacional y el impacto fue increíble. Empezamos a recibir cartas de familias con hijos albinos que se sentían inspiradas por la historia de Esperanza. También llegaron invitaciones para que ella diera pláticas en escuelas, universidades y organizaciones civiles sobre superación personal y lucha contra la discriminación. Esperanza se convirtió en una vocera nacional para los derechos de las personas con albinismo. Viajaba por todo el país contando su historia, pero siempre regresaba a Guadalajara para seguir manejando nuestro negocio, que había crecido hasta tener una flota de 8 camiones especializados y contratos en 5 estados. Lo más hermoso de todo fue ver cómo su mensaje llegaba especialmente a los niños. En las escuelas donde daba pláticas, los niños que antes habrían sentido miedo o curiosidad morbosa por su apariencia, ahora la veían como una heroína, como alguien que había demostrado que las diferencias físicas no determinan el valor de una persona. Un año después del documental, Esperanza recibió una invitación que la emocionó hasta las lágrimas. El gobierno federal la había seleccionado para recibir el Premio Nacional a la Excelencia Empresarial para Mujeres. Era un reconocimiento a su trabajo como empresaria, pero también a su labor social en favor de las personas discriminadas. La ceremonia de premiación fue en el Palacio Nacional, y yo tuve el honor de acompañarla. Ver a esa muchacha que había conocido llorando en una parada de autobuses, ahora recibiendo un premio nacional de manos del presidente de la República, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Durante su discurso de agradecimiento, Esperanza me mencionó específicamente. Dijo que nada de lo que había logrado habría sido posible sin un camionero que un día decidió parar para ayudar a una desconocida,
que había visto en ella no lo que era diferente, sino lo que tenía de valioso. Esa noche, en la celebración después de la ceremonia, me di cuenta de que mi vida también había cambiado completamente desde que conocí a Esperanza. Hoy, 2 años después de aquel encuentro en la parada de autobuses de Villa Unión, mi vida es completamente diferente. Esperanza y yo hemos construido juntos una empresa que ya no es solo de transportes, sino un ejemplo nacional de inclusión laboral y responsabilidad social. Tenemos 20 empleados, incluyendo 5 personas con diferentes tipos de discapacidades que han demostrado ser los trabajadores más dedicados y leales que hemos tenido. Mi Max sigue siendo mi compañero fiel en las carreteras, pero ahora también es un símbolo de esperanza. Lo hemos decorado con los colores de nuestra campaña contra la discriminación, y cada vez que alguien lo ve rodando por las carreteras de México, sabe que representa una empresa que cree en dar oportunidades a todas las personas, sin importar su apariencia física. Esperanza se casó el año pasado con uno de nuestros clientes, un ingeniero químico que conoció durante una entrega de productos farmacéuticos. Es un hombre bueno que la ama por su inteligencia, su bondad y su fuerza de carácter. Verla feliz, respetada y amada por lo que realmente es, fue la confirmación de que aquella decisión de parar en Villa Unión había sido la más acertada de mi vida. Juntos hemos creado una fundación que da becas de estudio a jóvenes con albinismo y otras condiciones que causan discriminación. También hemos establecido un programa de empleos donde capacitamos a personas discriminadas para trabajar en diferentes industrias. Hasta ahora hemos ayudado a más de 200 personas a encontrar empleos dignos donde son valoradas por sus habilidades, no juzgadas por su apariencia. El negocio de transportes especializados ha crecido hasta convertirse en el más importante del occidente de México. Tenemos contratos con empresas internacionales y hemos expandido nuestros servicios a Centroamérica. Pero lo más importante es que hemos demostrado que una empresa puede ser exitosa y al mismo tiempo ser un motor de cambio social. Esperanza ahora es reconocida como una de las empresarias jóvenes más exitosas del país. Da conferencias internacionales sobre inclusión laboral y ha escrito un libro sobre su experiencia que se ha convertido en lectura obligatoria en muchas escuelas. Su historia ha inspirado a miles de personas con diferencias físicas a no rendirse y luchar por sus sueños. Pero más allá de todos los reconocimientos y el éxito empresarial, lo que más me llena de orgullo es saber que ayudé a una persona extraordinaria a encontrar su lugar en el mundo. Esperanza no necesitaba que la cambiaran, necesitaba que la vieran como realmente era, una mujer inteligente, trabajadora y valiosa que solo había tenido la mala suerte de nacer en una sociedad prejuiciosa. La semana pasada, mientras manejaba por la misma carretera Federal 40 donde la conocí, pasé por Villa Unión y paré en la misma parada de autobuses. Ahora hay un letrero ahí que dice: Zona libre de discriminación, todos los seres humanos merecen respeto. Esperanza y nuestra fundación habían trabajado con el municipio para establecer esa declaración. Si esta historia también tocó tu corazón, compañero de la vida, cuéntame en los comentarios si tú también crees que deberíamos juzgar a las personas por su carácter, no por su apariencia. Y si conoces a alguien que esté siendo discriminado por ser diferente, compártele esta historia para que sepa que su valor como persona no depende de lo que otros piensen de su físico. Porque quien ve la belleza del alma en la carretera, nunca se pierde en el camino de la humanidad.